Buenas tardes a todos. Bueno, queremos darle la bienvenida a la quinta charla de QB Talk. Mi nombre pues es Nasli y hago parte del equipo organizador. Para empezar, bueno, queremos presentar este espacio nuevamente a otros compañeros. Este es un espacio con un formato orientado más a compartir nuestras experiencias más prácticas, aprendizajes o investigaciones que de alguna forma nos ha permitido mantenernos actualizados en lo que hacemos y, bueno, de lo que realmente nos apasiona. También es de recordar que este espacio es para compartir buenas prácticas que supone todo el proceso para el aseguramiento de la calidad de todo el ciclo de vida del desarrollo del software. Creemos también que este es un espacio bien interesante para animarnos a fortalecer otras habilidades, como para lograr compartir de la forma más adecuada nuestras ideas o pensamientos, que nos ha llevado de alguna forma a mejorar estrategias, prácticas, la gestión o algún tema que pueda llamar a la acción porque, digamos, se basa en pruebas y observaciones de las que ya se ha podido extraer una conclusión más amplia para asegurar la calidad en un proceso. Todo esto puede ser compartido en este espacio. Otra característica es que es el límite de tiempo, pues en parte lo que hace que las charlas QB Talk empezaran es que no se concentra en temas muy técnicos, pues el límite de tiempo es de 20 a 30 minutos como máximo, pero es de recordar que una charla corta no es una charla menos importante, puede que no se necesite más de 5 minutos para que una idea o forma de ver el mundo a través de la práctica y experiencia resulte realmente valiosa e interesante. Y logremos aprender pues, de conocimiento que ya ha sido interiorizado de alguna forma o puesto en práctica por otros y que vale la pena ser compartido y lo podamos empezar a hacer como verdaderos expertos. Bueno, pues ya, si hay alguien que pueda estar interesado, se puede comunicar con cualquiera de los organizadores de QB Talk y les estaremos enviando el manual de orador para tener un poco más de información. Ahí está el contacto de Pablo, que es nuestro líder de la comunidad. Y bueno, listo. Ahora sí paso a presentar a Pablo. Ay, listo, entonces ahora les presento a nuestro quinto experto en las charlas y el tercero de nuestra compañía. Pablo es nuestro líder, como ya les había dicho, de nuestra comunidad de práctica con más de 6 años de experiencia como QA manual y de automatización. También se ha desempeñado en la creación y mantenimiento de procesos de QA. Y bueno, Pablo, muchas gracias por este espacio que nos regalas para compartirnos un poco de lo que te apasiona y conocimiento muy valioso que nos permite crecer. Bienvenido a las charlas, esta vez ya como speaker. Y entonces ya, el espacio entonces es todo tuyo, Pablo, para que inicies. Muchísimas gracias, Nancy. Perdón. Muchísimas gracias, Nancy, y muchísimas gracias, equipo, por estar aquí. Me alegra mucho poder compartir esta información que tengo con ustedes. Por favor, me cuentan cómo es la presión. Perdón, me pasé por donde no era. Acá. Me cuentan, por favor, si pueden ver la presentación, si se ve bien. Ya, ahora sí. Listo. Bueno, empecemos. Entonces, la idea de esta presentación es hablar sobre los riesgos y lo que representan los riesgos para un QA. Entonces, empecemos a hablar de lo que son los riesgos. Entonces, si ustedes manejan ADO, o bueno, casi todas las herramientas similares tienen este cuadrito que habla sobre la ecuación riesgos. Y nuevamente está dividido o en 3 o en 5. Son bajo, medio, alto, o muy bajo, bajo, medio, alto y catastrófico. Entonces, esto generalmente es un cuadrito que llenan las personas de negocio, pero entonces es algo que es muy importante para nosotros como QA. Entonces, empecemos hablando de riesgos. ¿Qué son los riesgos? Los riesgos son cualquier cosa que no esté planeada dentro del proceso del negocio y que afecte de alguna forma las salidas de ese negocio. Entonces, un riesgo necesita ser muy considerado al momento de definir la forma en que vamos a hacer las cosas. Y para los QAs, dado que esto es una charla principalmente para QAs, es muy importante porque esto define la forma en que nosotros vamos a hacer las pruebas. Entonces, hay un montón de clasificaciones de riesgos.
muchas formas de definirlos, pero estas son las principales que nosotros nos vamos a encontrar en la industria. Son los riesgos estratégicos, operacionales, financieros, técnicos, humanos, riesgos externos, y hay muchos, muchos otros. Si de pronto tienen alguna duda respecto a alguno de estos, me dicen. No, ok, perfecto, sigamos. No es como tal lo que nos apaña, entonces no nos quedemos en esta parte de los riesgos. Lo que sí nos apaña un poco es esto. Esta matriz de riesgos es la forma en que nosotros generalmente identificamos los riesgos. ¿Cómo los vemos? Esto que vemos aquí, los riesgos bajos, medios y altos, tal como está en el ADO, lo que quiere decir es, la parte vertical tenemos la posibilidad de que las cosas se den y horizontalmente tenemos la severidad de que las cosas se den. Si esto sucede, ¿qué daño es el que hace? ¿Un daño pequeño, un daño medio, un daño grande? Y lo de la posibilidad es si es poca la posibilidad, media posibilidad o es muy alta la posibilidad de que las cosas sucedan. Generalmente se usa esta herramienta de 3x3 para riesgos bajos, medios y altos, que básicamente cubre la forma en que nosotros trabajamos los riesgos. Pero dependiendo del proyecto, dependiendo de factores de privacidad, dependiendo si estamos trabajando con cosas muy delicadas, dependiendo del tipo de cliente que tenemos, podemos requerir llegar a más detalles con la forma en que se manejan los riesgos. Generalmente en ese caso se trata de una matriz de 5x5. Si es muy poco probable, probable, muy probable o demasiado probable. Y la severidad va desde muy bajo hasta realmente catastrófico. Realmente 5 se trata como una severidad catastrófica, que si esto sucede, prácticamente se nos cae el aplicativo, no lo podemos levantar durante una semana y es una pérdida de dinero, de pronto demandas si trabajamos con un gobierno, cosas que pueden ser muy, muy serias para el negocio. Entonces, dependiendo de la delicadeza del producto que estamos desarrollando, es la forma en que se tratan estas matrices, pero normalmente no se pasa una matriz de 5x5. Bueno, ¿y qué significa eso para un QA? Esta matriz de riesgos, ¿qué se traduce para nosotros? Generalmente, como decía, y Diana no me dejará mentir, generalmente estos riesgos es algo que las personas de negocio ponen para nosotros. Esta PBI, esta historia de usuario, es una historia que tiene un riesgo bajo, medio, alto. Tiene una prioridad de 1, de 2, de 3, 4, 5. Y tiene cierta cantidad de puntos de historia. O sea, qué dificultad hay para que la historia se realice. Entre esas tres cosas definen cosas muy importantes para los QA. ¿Qué es lo que definen? ¿Qué probar? ¿Cuándo probar? ¿Cómo probar? ¿Qué probar? Entre las 7 características de las pruebas está esta característica que dice que es imposible probar algo exhaustivamente, a menos que sea algo, las pruebas exhaustivas son imposibles, excepto en casos, se me fue la palabra, triviales, perdón, exceptuando en casos triviales. ¿Qué son casos triviales? Por ejemplo, el botón está encendido o apagado. Ah, no manda nada, listo. Entonces simplemente es probar que está encendido o apagado. En ese caso es muy fácil hacer una prueba exhaustiva. Pero a medida que las pruebas, la complejidad de las pruebas aumentan, se hace cada vez más difícil hasta que llega un punto en que realmente es inmanejable. Principalmente porque nosotros tenemos que tener en cuenta lo que son costos, lo que son la capacidad del equipo que tenemos, la experticia del equipo que tenemos. Entonces, a medida que va subiendo la complejidad y los tiempos realmente se hacen cada vez más estrechos, es realmente imposible probar exhaustivamente. Por eso tenemos que, basados en el conocimiento que tenemos del proyecto, basado en el nivel de riesgo, la prioridad y el tamaño de las historias de usuarios, lo que les decía de esos campitos, el equipo de QA tiene que decidir qué es lo que se va a probar y qué es lo que no se va a probar. Es importante tener en cuenta que no se puede probar todo. Entonces, ¿qué vamos a probar? ¿Qué no vamos a probar? En otras palabras, ¿qué tan adentro de lo que es los detalles de esa PBI, los detalles de esa historia de usuario, de cada historia de usuario, qué tan adentro de la parte del background, lo que viene detrás de esa historia de usuario, por ejemplo, hasta llegar a base de datos, y qué tan adentro de la conectividad que tiene esa historia con otras historias vamos a llegar?
Perdón, no sé qué hice. Vuelvo y llego. No me demoro. Listo. Entonces, para evaluar qué probar, necesitamos saber qué recursos tenemos. Recursos humanos, recursos de capital, recursos de tiempo. ¿Qué implicación tiene que haya un bug en esta historia de usuario? ¿Qué pasa? Bueno, ¿pruebo esta historia sola o necesito probarla con la integración que tiene con otras partes de la aplicación? Y esta historia de usuario es sensible a los perfiles, es decir, tengo un perfil administrador que puede hacer cosas diferentes a los otros perfiles dentro de esa historia de usuario. Teniendo esas cosas en cuenta, entonces puedo definir qué puedo probar. Es decir, es una historia de login. Bueno, entonces necesito saber si la persona se puede o no se puede loguear. Tengo que ir y verificar si la persona tiene permisos de logueo antes de simplemente decir, se puede loguear, punto, listo, llega a la siguiente página. No, eso puede ser un peligro de seguridad muy grave. Entonces son cosas así, son cosas que vamos a encontrar en todas las historias, en todos los aplicativos. No siempre hay login, pero ejemplo. Listo. Pero no sé qué estoy haciendo y me disculpo. ¿Cuándo probar? Otra de las características de las pruebas dice que probar a nivel temprano ahorra tiempo y dinero. Un error que se encuentra en los requerimientos, por ejemplo, algo que no debería ir en un requerimiento y un QA es capaz de levantar la mano y decir, no entiendo, porque esto es así, no debería ser así. Encontrar ese error puede ahorrarle al proyecto muchísimo tiempo, muchísimo dinero, e incluso al QA le puede ahorrar muchísimo trabajo. Entonces son cosas a tener en cuenta, empezar a probar pronto es muy importante. Entonces, las pruebas de una historia de usuario comienzan desde la evaluación de sus requerimientos. Si es deber del QA, poder hacer eso. Y el equipo de QA debe definir, dependiendo también de los riesgos, de la prioridad y el tamaño del equipo, por ejemplo, debe definir el rango de los casos, de la creación de casos de pruebas y ejecución de casos de pruebas, lo que se puede hacer. Por ejemplo, si tenemos 20 desarrolladores y 2 QAs, ténganlo por seguro que no hay forma de probar todo lo que los desarrolladores desarrollen. Entonces tenemos que tener una forma de pruebas más, digamos, enfocada a unas end-to-end, más enfocada a probar flujos, más que probar solamente historias, porque si no, el tiempo no nos va a dar. Entonces, digamos que, siguiendo con el mismo ejemplo, respecto a los riesgos y las prioridades. Respecto a los riesgos, no, que es que una de las historias que se va a desarrollar es una transacción bancaria. Eso se tiene que probar sí o sí, se tiene que probar muy a fondo. Entonces tenemos que enfocar los esfuerzos en eso, incluso si hay partes de las otras historias de usuario que no se van a poder probar, porque un error en esa transacción bancaria puede implicar muchísimas pérdidas para la empresa y no debería pasar a producción. Respecto a la prioridad, entonces hay una historia que es más prioritaria que las otras, entonces se va a desarrollar primero. ¿Qué hago como QA? Empiezo a crear los casos de prueba de esa historia de primero. No me voy a poner a trabajar en la historia que va a estar lista en 3 semanas cuando esta historia va a estar lista en 3 días. ¿Cómo probar? Las pruebas dependen del contexto. Entonces, no es lo mismo probar, digamos, una transacción bancaria, yéndonos al mismo ejemplo de antes, probar una transacción bancaria para una empresa que mueve miles de millones de dólares al día, para una tienda, por ejemplo. Una tienda puede perder, no sé, 10,000 pesos en una transacción. Una de estas empresas gigantes puede perder miles de millones de pesos en una transacción. Perdón, hay personas de varios países, miles de millones de dólares, digamos. Entonces, todo depende de lo que para el negocio es más prioritario. Por ejemplo, para una tienda pequeña puede ser más prioritario el inventario que las ventas mismas. Puede generar más pérdida de errores en el inventario que en las ventas, por decir algo. No sé si sea así, nunca he probado una tienda, pero es un ejemplo. Son cosas que no es igual para una empresa que para otra probar una misma cosa. Depende del contexto, depende de lo que es prioritario para el negocio, lo que para el negocio se tiene que hacer primero. No es que siempre lo primero va a ser el dinero. Por ejemplo, si es una empresa que trabaja con el Estado, puede ser mucho más peligroso que se filtre información de los usuarios a que se pierda dinero.
por decir algo. Entonces, para decidir la cobertura de las pruebas es necesario tener nuevamente en cuenta el riesgo, el análisis de riesgo de calidad. Siempre la idea es que estamos hablando de riesgos, entonces siempre todas estas cosas dependen muchísimo de los riesgos, muchachos. El valor que tiene para negocio realizar estas pruebas, lo mismo que les estaba diciendo, no vale lo mismo hacer pruebas de transacciones para todas las empresas. Hay empresas para las que hay cosas mucho más delicadas que eso. Y el valor de negocio lleva a la creación de una estrategia de pruebas. La estrategia de pruebas generalmente lo que dice es, este tipo de cosas son más prioritarias, este tipo de cosas se deben probar más a fondo, estas otras se le puede dedicar menos tiempo, menos esfuerzo, y dependiendo de eso es como el equipo de pruebas se acerca a las historias que va a probar. Y también está la base de pruebas. ¿Qué es la base de pruebas? Es toda la documentación que lleva al estado actual de un proyecto. Entonces, es todo lo que dice, qué se ha hecho, cómo se ha hecho y a dónde se quiere llegar. Basándonos en eso, el equipo de pruebas puede tomar decisiones muy importantes respecto a qué es lo que quiere probar. Por ejemplo, no, es que lo mismo, nos vamos con transacciones, pero las transacciones ya se han probado antes, simplemente lo que se agregó fue que también se puede hacer en euros. Se puede hacer una prueba mucho más básica y en cambio si miramos hacia el futuro, en este momento tenemos 3 tipos de usuarios que pueden hacer transacciones, pero en el próximo sprint vamos a traer otros 5 tipos de usuarios, ya van a quedar 8. Entonces necesito garantizar que estos 3 usuarios funcionen muy bien porque esos 3 van a ser la base para los que vienen en el sprint siguiente. Entonces probablemente necesito gastar mucho más tiempo dedicándome a los tipos de usuarios y a lo que pueda hacer cada uno que dedicándome simplemente a las transacciones, que lo único que se agregó fue una moneda diferente. Es por decir algún ejemplo, no es que me haya pasado, no es un caso de la vida real. Listo. También debemos tener en cuenta el tiempo. Si los sprints son, por ejemplo, de 15 días, entonces tenemos 15 días para sacar las cosas que vamos a probar y no podemos quedarnos los 15 días probando solamente usuarios, sabiendo que también, por ejemplo, tenemos que probar transacciones. Tenemos que saber hasta dónde podemos llegar en 15 días y en esos 15 días dividir el tiempo para probar todo al nivel que sea posible. Recuerden, no todo se puede probar, es imposible hacer pruebas exhaustivas. Y también depende del nivel de las capacidades, digamos, del equipo de QA. Si todos nuestros QA son juniors, no podemos pedirle que sean expertos en llegar, por ejemplo, hasta el fondo de la base de datos y probar desde base de datos que algo se hizo, después mirar en las APIs, después irse a las pantallas que son adjuntas a esta pantalla para ver si esta generó un error en las demás. Sería ilógico exigirles a ellos tanto cuando es un equipo que apenas tiene poco tiempo de formarse, que apenas está aprendiendo cómo funcionan las pruebas. Entonces, siempre hay que preguntarnos, ¿usamos pruebas estáticas, pruebas dinámicas? Generalmente usamos las dos. Pruebas estáticas generalmente se refieren a las pruebas unitarias, las pruebas que se hacen con el código detenido. Las pruebas dinámicas normalmente son las pruebas que hace el QA, son pruebas corriendo código, pruebas en las que no se prueba como tal el código línea por línea, sino lo que el código está generando. Es decir, entramos al front y probamos desde el front que el código esté haciendo lo que el cliente necesita que haga. Probamos usando la UI, o sea, el front, el aplicativo, probamos usando las APIs, o sea, la comunicación entre el back o la base de datos y el front, o probamos usando la base de datos. Vamos a hacer las confirmaciones en base de datos, cómo vamos a hacer las cosas. Entonces, todas esas cosas son cosas a evaluar dependiendo de estas características que mencionamos anteriormente. Y usamos diferentes perfiles para cada caso de prueba. Mejor dicho, usamos todos los perfiles posibles para cada caso de prueba, donde verificamos entonces los resultados. Lo hacemos desde la UI, lo hacemos desde las API, lo hacemos desde la base de datos. Ese tipo de preguntas es las que debemos hacernos dependiendo de estas características antes mencionadas. Porque dependiendo del negocio, dependiendo de las características del negocio, es qué tan a fondo debemos llegar con las pruebas y cómo debemos enfocar esas pruebas. Muchas veces no es solo qué tan a fondo, sino que es preferible enfocarlas de cierto modo. ¿Alguna pregunta, muchachos? No sé si estuve vomitando información y de pronto alguien no entendió algo.
quiera preguntarme, es bienvenida cualquier pregunta que quieran hacer. También si les pareció básico algo que dije y quieren complementar, dale, Anabel, te escucho. Te escuchamos. Hola, Pablo, ¿cómo estás? ¿Me escuchas? Sí, te escucho. Hola. Sí. ¿Nos Te escuchas? escucha un Nosotros poquito entrecortado. sí, se te está cortando bastante. Una pregunta. No, perdón, no. Entiendo, perdón. Ana, es que se te escucha entrecortado. Yo no te estoy escuchando nada, honestamente. No, te perdimos. De pronto, mientras te funciona el micrófono, alguien más que quiera preguntar, aportar, de pronto algún consejo para ¿Me para una oyes? ¿Me próxima oyes? sesión. ¿Me Sí, escuchas ahora ahora? sí. Sí, hola, Ok. Anabel, dale. Cuando te refieres a cuándo probar, ¿te estás refiriendo a qué? ¿Cuando liberan en QA? ¿Cuando...? Porque obviamente uno prueba cuando te dicen, listo, ya está para probar. Eso fue la duda que me surgió. Ok, te cuento. Como tal, a ti no te dicen sí, ya está para probar. Tú debes empezar a probar desde que el requerimiento llega. ¿Qué quiero decir con eso? Las pruebas en requerimientos, literalmente se llaman así, es acercarte a los requerimientos que hay y ver si los requerimientos son, bueno, se habla de que sean concisos, que no sean ambiguos, dame un segundo si de pronto lo anoté por aquí. No, no los tengo por aquí. Tal vez sí. Dame un segundo. Es que me olvida cuáles son. Ok, que no sean ambiguos, que sean testeables, que sean claros, correctos, entendibles, realistas, independientes, atómicos, necesarios y que puedan ser implementados. Además que sean consistentes, no redundantes y completos. Ese tipo de cosas lo que se refiere a él es que realmente los requerimientos den la información suficiente para trabajar en ellos, que realmente los requerimientos no se contradigan con otros requerimientos. Ese tipo de cosas, ahí es donde empiezan las pruebas. Y encontrar un bug, un error, pues por decirlo así, en ese estado, evita que eso llegue al desarrollo y evita que eso cree luego más ruido, que de pronto llegue a producción y demás. Entonces, antes de empezar a desarrollar el desarrollador, tú ya estás probando. No estás probando de entrar a la aplicación, sentarte y ver que siga un flujo. Estás probando ver que los requerimientos cumplan con las características que deben cumplir. No sé si me explico con esa parte. Sí, Y sí. entonces se divide en dos partes. Primero está eso. Y segundo, cuando tienes varias historias que tienes que probar, por ejemplo en FlowHR, que es un proyecto grande, que no tiene tan, bueno, en este momento tiene más QAs, pero a veces tiene menos. Como decía antes, no se puede probar todo, es imposible probar todo. Entonces, es evaluar. Si esta historia va a estar lista hoy, pero esta otra historia va a estar lista en 4 días, entonces yo empiezo a crear los casos de prueba de esta historia primero. Antes de que me digan, esta historia está lista, yo tengo que tener los casos de prueba elaborados. Así no pierdo tiempo en el momento que la historia ya está lista en desarrollo para empezar a probarla. En el momento que me digan, ya está listo, entonces ya sé con cuál arrancar. Mientras voy probando esta primera historia que ya me desplegaron, voy creando los casos de prueba de la historia que va a estar lista en 4 días. Y así te va yendo. Realmente muchas veces pareciera, pero el equipo de Cuba no solemos tener tiempo libre, porque desde que empieza, desde el primer día del sprint, desde que se presentan los requerimientos, hasta el último día cuando vamos a desplegar, digamos, a producción, nosotros estamos siempre pendientes de todo lo que está pasando. Los desarrolladores muchas veces, de hecho, se desentienden al final del proceso. Yo ya entregué mi desarrollo, si no me devuelven box, me lavo las manos. Nosotros estamos muy pendientes hasta el final del proceso. Entonces, entre más rápido empezamos a probar, más se facilitan las pruebas al final del proceso. No sé si eso aclara tu pregunta. Gracias. Con Sí, todo gusto, gracias, Ana. Pablo. Es con muchísimo gusto.
¿Alguien más? De los 20 minutos, eso no se necesita. ¿Alguien más, No. muchachos? No sé. Si de pronto No, señor. si de pronto fui muy rápido con la información que di, alguien quiere que ahonde en algo, también pueden decirlo. Si algo no quedó claro, tal vez me salté alguna información que les parezca importante, alguna duda. Hermano, ¿me vas a regañar o algo? Porque siempre me pones como la mala, qué horror. Bueno, no sé. No, Pablo, todo estuvo, a mí me parece que todo estuvo bastante claro. Muchas gracias. Bueno, ¿qué más les digo entonces, muchachos? Pues me alegra mucho entonces si todo quedó claro. Igual, nuevamente, la puerta siempre está abierta. Cualquier cosa que quieran preguntarme, pueden hablarme por chat. La conferencia termina, pero si tienen dudas más adelante, yo sigo estando disponible para que me pregunten. Listo. Pablo, Bien, muchísimas Pablo. gracias. Muchas gracias. Claro que sí, muchas gracias. Gracias. Muy claro. Gracias. Chao, chicos. Chao, chao. Muchachos, que estén muy bien, que tengan feliz resto de Gracias. tarde. Chao. Chao. Chau. Igual, chao.